Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos para poder estudiar la palabra entre semana. Siempre menciono que una de las razones principales por las cuales congregarnos es recibir la palabra. Y la otra razón es poder adorar a Dios y darle gloria a Dios. ¿Qué pasa cuando no nos congregamos? Pecamos contra Dios porque Él es digno de la alabanza y no se la damos. Él es digno de las acciones de gracias y no se las damos. Entonces, cuando un creyente no se congrega regularmente, le está robando a Dios la gloria. Le está robando a Él el honor que le pertenece. Y el segundo efecto que hay es que pecamos contra nosotros mismos, porque nos robamos el escuchar la palabra que edifica, que alimenta, que consuela, que corrige, que nos muestre el camino de la bendición. Y esta noche pues seguimos enfocados en la oración y comenzamos con un texto que se encuentra en el libro de Mateo o Evangelio de Mateo, capítulo 7 y versículo 7. Desde este día en adelante usted podría no olvidar esa escritura, Mateo 7, versículo 7, donde dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. 7:7 de Mateo, una palabra que puede llenar nuestro corazón, que puede motivarnos, que puede instruirnos. Mire, el apóstol Pablo dijo que la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Y cuando la palabra mora en nosotros, los beneficiados somos nosotros. Cuando nosotros desconocemos las promesas de Dios, desconocemos la provisión de Dios, desconocemos la voluntad de Dios, nosotros nos perdemos lo que Dios quiere que nosotros accesemos. Fíjese esta declaración, esta instrucción dada por el Señor: pidan y se les va a dar. A los apóstoles, a los discípulos, el Señor Jesús les dijo: hasta ahora no han recibido nada porque no han pedido, les dijo. ¿Y sabe qué sucede? Que nos pasa algo similar por causa de este conflicto en cuanto a la oración, la pena, la condenación, la pereza para orar. Nos pasa muchas veces como le sucedió al hermano del hijo pródigo. Probablemente usted recuerda que en la historia, cuando el hijo pródigo regresó y el padre ordenó que le pusieran calzado, que le dieran túnica, que le pusieran un anillo, que lo restauraran en su posición de hijo, el hermano mostró su celo y le dijo: yo aquí he estado, yo no me he ido, yo te he servido y nunca has matado un corderito, una cabrita, una ovejita para mí. ¿Y qué le contestó el papá? Hijo, le dijo, todo lo que tengo es tuyo, le dijo. O sea que le dijo: si no te has comido nada es porque no has querido tomarlo. Y nosotros muchas veces quizás no es que no querramos, sino que el enemigo se encarga de desanimarnos en la oración, de desmotivarnos porque quizás pedimos y no recibimos y se hizo largo y decidimos ya no continuar en la rogativa, en la insistencia, a pesar de que el Señor Jesús dijo que aquel juez injusto le hizo justicia a la viuda, porque dijo: me va a fastidiar esta viejita. Y ahí mismo Él enseñó que nuestro Padre Celestial había de responder a los que claman de día y de noche. Y en este texto el Señor profundiza más, levantando los ánimos de los discípulos, de los creyentes, instruyéndolos, llamándolos hacia la oración, con esta frase inolvidable de Mateo 7:7: pidan y se les va a dar. Y cuando nosotros ya sabemos qué es lo que podemos pedir, con mucha más razón podemos llegar confiadamente delante de Dios para poder pedir su manifestación, su provisión, su obra, su milagro a favor nuestro. Pidan y se les dará, busquen y van a hallar, llamen y se les va a abrir. Y no solamente dijo eso que para mí bastaba con la declaración del Señor, sino que todavía agrega detalles en los versos siguientes hasta el verso 11. Veamos lo que dice: porque todo aquel que pide, recibe. Fíjese, todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama,
se le abrirá. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, todos deberían decir amén ahí a que sea eso, ya que cuando yo digo cosas buenas de Dios no dicen amén, digan amén a que somos malos. Pues si ustedes siendo malos, otra oportunidad, vaya. No quieren. Pues si ustedes siendo malos, Jesús lo dijo, hermano. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. Fíjese la comparación que pone el Señor para animar al creyente a buscar al Padre en oración. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Y yo le hubiera puesto, en vez de poner que esté en los cielos, vuestro Padre Celestial, que es bueno, porque Él es bueno, dará buenas cosas a los que le piden. Y es que el asunto es de que a veces nosotros pedimos y hasta queremos darle detalles a Dios sobre lo que estamos pidiendo, así como bien específico, y muchas veces Él responde de otra manera que ni cuenta nos damos. Y en algunas ocasiones pedimos y aparentemente Dios no responde porque Dios está buscando un fin mejor para nosotros, y con el tiempo nos damos cuenta. Y parte de nuestra fe, de nuestra confianza en Dios, tiene que consistir en esto. Voy a pedirle a Dios porque Él ha dicho que si yo clamo, Él me va a responder con tremendas cosas. Voy a orar, voy a pedirle a Dios porque Él ha dicho, todo aquel que pida va a recibir. Pero aunque no recibiera, voy a seguir pidiéndole porque el pedir es un acto de fe. Cuando usted se acerca delante de Dios a pedir, eso es un acto de fe. Nosotros tenemos que entender, como he tratado de cubrir en las sesiones anteriores, que la oración es dependencia de Dios. El no orar es independencia de Dios. Y nosotros generalmente como que manejamos nuestra vida repartiéndola en decisiones que nosotros tomamos sin Dios y en decisiones que tomamos tomando en cuenta a Dios. Y en este lado de tomar en cuenta a Dios, lo tomamos, lo invocamos y le pedimos cuando nos metimos en problemas por haber tomado decisiones en las que no lo tomamos en cuenta a Él. Y Dios en su misericordia nos ayuda. ¿A cuántos Dios les ha ayudado cuando se han equivocado? Hermanos, si Dios se manifiesta aún en el pecado, ¿cuánto más Dios no se va a manifestar a favor nuestro cuando en ignorancia, en una actitud de autosuficiencia, pecamos contra Él, actuando independientemente y luego enfrentamos las consecuencias y venimos delante de Él? Así como el hijo pródigo regresó, él reconoció que se había equivocado. Él reconoció que en su soberbia se había alejado del Padre, había abandonado la cobertura, la seguridad, que se había malgastado el dinero, que no era sensato en sus decisiones, y el Padre lo restaura. Entonces es importante, y solo esta porción de la palabra podría afectar grandemente nuestra vida. Es importante que nosotros nos mentalicemos de que el Señor Jesús nos llama a orar asegurando que el que pide va a recibir. Y segundo, el Señor pone como ejemplo definitivo, tajante y radical de que si nosotros somos malos y si nuestros hijos nos piden algo, no les vamos a dar algo que les cause daño, cuanto más Él, que es el Padre de misericordia, que nos ha amado con amor eterno, que ha mostrado su gracia y ha dispuesto su gracia para nosotros. Entonces, sobre esta base, hermano, nosotros tenemos que entender que Dios nos invita a orar. Dios no actúa proveyendo, manifestándose sin que pidamos muchas veces, porque esto es parte de las cosas que vamos a ir profundizando y entendiendo más adelante. Esto le da derecho legal a Dios a intervenir en nuestra vida, porque el hombre sacó a Dios de su vida cuando Adán decidió obedecerle al diablo. Entonces Dios lo saca de su jardín porque el jardín era de él. Entonces el hombre queda separado de Dios, y como enseñé el día domingo, la oración es el medio para volver a conectarse con Dios mientras no estamos en su presencia. Pero cuando ya estemos en su presencia, ya no va a ser necesario orar.
Allá no va a ser necesario andar pidiendo oración, pidiendo protección, pidiendo por milagros de sanidad. Ya entendimos eso, ¿verdad? En la gloria y en el reino, ¿qué oración de qué? Si vamos a haber alcanzado ya la entrada en la gloria, cuerpo glorificado, provisión, eternidad en la presencia de Dios, ya no va a haber necesidad de orar. Pero Jesús enseñó que la oración era una necesidad mientras estamos en este tiempo. Porque aquello en lo que nosotros no podemos, Dios sí puede. Y probablemente nuestra vida, o seguramente nuestra vida se va a desarrollar de manera que en nuestro caminar como cristianos, para algunos de décadas, para algunos quizás unos cuantos años y se murieron o se morirán porque no han entregado su vida a Cristo a temprana edad, sino ya al final de su carrera. La vida cristiana de todos, sin duda, se podría resumir como ir recibiendo respuestas a oraciones y avanzar cuando no se recibe respuesta a otras peticiones o a otras oraciones. A todos nos pasa. No hay nadie que se haya quedado en una posición de que recibió todo lo que haya pedido por diferentes razones. Porque hay un conflicto espiritual, porque hay un enemigo que estorba. Y entonces nosotros tenemos que continuar confiando en Dios, dependiendo de Dios y descansando en las promesas y en la provisión de Dios, entendiendo que el Señor ha dicho que pidamos porque vamos a recibir. Pero mentalizarnos que si no recibiéramos, aún a pesar de eso, seguiríamos en dependencia pidiéndole por otras cosas. Es parte del desarrollo y es parte de la estabilidad en la fe. Usted no recibió un trabajo por el cual oró. Eso no debería de ser razón para no volver a orar jamás. No, debería ser razón para intensificar su oración, para examinar su corazón, ver si hay obstáculos, analizar si está cosechando alguna siembra del pasado, entender que hay un enemigo que puede estarle deteniendo la bendición o estorbándolo en algún momento. Pero al final, la oración es continuar viviendo en dependencia de Dios. En el Salmo 65, versículo 2, dice así: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. ¿Cuántos creen que Dios oye la oración? Él oye nuestra oración. Él nos oye. Y he mencionado, entre otras cosas, el ejemplo del Señor Jesucristo, que pudo no haber orado. Y es parte de las cosas, de los secretos, de los misterios relacionados con la oración en los que yo quiero ir profundizando. Porque mire, si el Señor Jesús es la manifestación de Dios en la carne, y en ese misterio que nuestra cabeza no alcanza a procesarse, a entenderse, el Hijo dependía del Padre, aunque Él sabía para qué había venido y había venido con un propósito. Y el Señor lo sabía y Él dijo claramente la voluntad y la conciencia que había en el Señor, que Él sabía cuándo su hora había llegado para partir de este mundo, y así lo registra la palabra claramente. A él lo quiso matar Herodes cuando era niño, mandó a hacer la matanza de los niños, como lo cité recientemente. Pero los fariseos también quisieron matarlo un par de veces. En una ocasión lo quisieron despeñar, dice la palabra. Pero él no iba a morir de esa manera. Él tenía que morir crucificado para cargar con la maldición y llevar todo nuestro pecado, nuestras enfermedades, nuestro dolor, nuestra miseria, nuestra maldición. Él tenía una razón, un propósito y una manera en la cual él tenía que morir. Entonces uno podría pensar, bueno, si Jesús nació con propósito, si Jesús es el Hijo unigénito del Padre, si Jesús ya tenía una conciencia de la razón de su existencia, porque Él participó de carne y sangre para redimir o para rescatar a la raza humana, ¿por qué Él tenía que vivir orando? No tiene sentido en la lógica de que Él tenía una conciencia, un propósito, una razón de su manifestación. ¿Y por qué tenía que orar? Y Él mantuvo tal comunión con Dios que Él decía que Él no hacía nada sino lo que veía al Padre hacer. Y Él pasaba en muchas ocasiones buscando la guianza, la dirección del Padre, porque
Otro de los secretos es que Él en su humanidad, Él necesitaba ser fortalecido. En su humanidad, Él tenía que experimentar lo que nosotros hemos experimentado. Sentirnos incapaces, sentirnos impotentes. Recuerda que Él lloró por Lázaro. Y esto es bien complejo, esto es bien complicado, porque usted analice así en su lógica. ¿Sabía Jesús si lo iba a resucitar o no lo iba a resucitar? ¿Podía Él o no podía? ¿Pero por qué lloró? Porque ahí está el asunto de la naturaleza humana, mostrándonos a un hijo dependiendo del Padre, mostrándonos a un hijo que está experimentando el dolor y el sufrimiento. Jesús se conmovió en espíritu y Jesús lloró cuando vio el sufrimiento de las hermanas de Lázaro, cuando vio o escuchó las palabras de sus hermanas diciéndole: ya hiede, ya se descompuso, hubieras venido antes. Y Jesús se conmueve para mostrarnos su humanidad. Y con su humanidad mostrarnos la importancia de la dependencia del Padre. Entonces el punto, la lección a aprender ahí es: si Jesús, el Hijo unigénito del Padre, oró, y era una necesidad orar para ser guiado, ¿cuánto más nosotros, hermano? ¿O nos creemos más fuertes que Él? ¿O nos creemos más sabios que Él? Tiene que haber una dependencia. Y en esa dependencia, hablemos esta noche un poquito acerca de los propósitos por los cuales orar. Número 1, Santiago capítulo 1, verso 5. Una oración que todo cristiano debería de hacer, que todo creyente, todo hijo de Dios. Santiago da esta instrucción: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sobresalen dos personajes en la Biblia con respecto a la sabiduría. ¿Quién es el primero? Salomón. ¿Y quién es el segundo? Dejando a un lado a Jesús, ¿quién es el segundo? Daniel. El asunto es que Dios le dio tal sabiduría, le dio revelación, le dio un conocimiento de una manera sobrenatural, y la lista podría agregarse cuando hablamos acerca del apóstol Pablo. Solo este punto, hermano, de pedir sabiduría es sumamente importante, porque ante cada situación que usted enfrente, usted necesita tomar decisiones, y antes de tomar esas decisiones es sabio pedirle a Dios que le dé sabiduría. Así que vayas esta noche con este pensamiento: ¿en qué áreas usted necesita pedirle a Dios sabiduría? Toquemos una más: crianza de los hijos. Yo he estado cargado recientemente con este aspecto por la experiencia personal y lo que veo a mi alrededor, no solamente aquí, sino en general. Hay una generación de personas que buscan a Dios, y la siguiente generación se pierde. Estoy hablando de nuestros hijos, estoy hablando de hijos. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos que están fuera del Evangelio, en el sentido de no estar perseverando? Si están dentro, son la excepción, no son la regla. Y eso es algo espiritual. ¿Por qué? Porque el diablo trata de destruir y de enfocarse en los más débiles. Así como cuando Israel sale de Egipto, van hacia Canaán, y la Biblia nos narra una historia. Dice que los amalecitas atacaron a Israel por la espalda, por detrás. ¿Quiénes venían detrás? Los ancianos, las mujeres y los niños. El diablo ataca a lo más débil. En el jardín, el diablo no atacó a Adán, atacó a la mujer. El diablo ataca a lo más débil. El diablo ataca a la siguiente generación cuando están en la adolescencia, cuando van a la universidad. El diablo ataca a los hijos para poder apartarlos del camino que sus padres les han mostrado. Imagínense lo paradójico: a mí mis padres no me enseñaron el Evangelio, ellos no me mostraron el camino. Dios se reveló a mi vida. Yo no sé con usted cómo usted llegó a Cristo,
Pero sí sé que usted ha tratado, hizo su parte, se esforzó, probablemente algunos cometieron errores y probablemente haya uno que otro que falló y no hizo nada, pero trataron de hacer que sus hijos siguieran al Señor. Pero hay un ataque del enemigo con respecto a traer destrucción a la descendencia. Y los que todavía tienen hijos pequeños, los que todavía tienen hijos adolescentes, el asunto de la aplicación de la sabiduría, muy importante, pedirle a Dios sabiduría para poder criar a estos hijos, aconsejarlos, amonestarlos, estorbarlos, disciplinarlos. ¿Me estoy dando a entender? Porque mire, una cosa es ser mundano y enseñar a los hijos a vivir en el pecado, pero otra cosa es ser cristiano y querer que los hijos sigan al Dios que servimos, que crean, que confíen, que crezcan y que vean la bendición de Dios sobre su vida. Pero sabiendo que hay un enemigo que los quiere desviar, que los quiere apartar, necesitamos sabiduría. Porque otro escenario es el de Elí, el sacerdote en tiempo de Samuel. La palabra menciona de que Elí era viejo, gordo, estaba obeso de tanta carne que comía. Y los hijos, y de seguro él también había participado de eso, estaban acostumbrados a que cuando alguien llevaba una ofrenda, un sacrificio, agarraban partes del sacrificio, partes de la carne que no les correspondía y estaban deshonrando a Dios. Porque entienda que los sacrificios, la carne quemada, la carne que se ofrecía como una ofrenda para Dios, una parte era para los sacerdotes. Pero ahí, si usted lo busca en Samuel, ellos abusaban de su privilegio. Y cuando mueren, cuando Dios los juzga, ha sido sobre la base de la falta de integridad de parte de Samuel. Porque Dios le manda a decir que sus hijos lo han deshonrado a él y que él no los ha estorbado. Pídale a Dios sabiduría para estorbar a sus hijos, hermano. Pídale a Dios sabiduría para criarlos, para aconsejarlos, para instruirlos, porque ese reto está difícil. Con toda la corrupción y toda la inmoralidad y toda la maldad que hay en el mundo ahora, usted no tiene ni idea de las presiones que sus hijos enfrentan en la calle. Y no se trata de meterlos en una caja, de sobreprotegerlos. Se trata de enseñarles a que resistan. Se trata de aconsejarlos e instruirlos, que si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Se trata de advertirles acerca de las consecuencias. Se trata de ponerse firmes en cuanto a estorbarlos. Ahora, si haciendo todo eso, cuando ellos llegan a la edad de que tienen que tomar control de su vida, no deciden seguir al Señor, usted no fue el responsable. Pero el asunto es que en el caso de aquellos que todavía tienen hijos pequeños, en el caso de aquellos que todavía tienen hijos en la edad de que están bajo autoridad, hijos de dominio le llamamos, ¿verdad? Tiene que haber una sabiduría y hay que buscarla de parte de Dios para poder tomar acciones con respecto a la crianza de nuestros hijos. Segundo elemento, porque mire, aquí hay tanto en lo que tenemos que profundizar y aprender. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Otro propósito de orar. El primero es pedir sabiduría. El segundo es echar nuestra ansiedad sobre el Señor. Y dice primera de Pedro capítulo 5 verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos creen que eso es verdad? ¿Será que Dios tiene cuidado de nosotros, hermano? Porque yo sé que a veces actuamos como que no. A veces actuamos como que si Dios no nos cuidara. Y como que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y es cierto que tenemos que hacer nuestra parte, pero tiene que haber una conciencia, una convicción de que el Padre me ama, Él tiene cuidado, Él pone límites a las tentaciones, Él no me va a entregar en las manos del enemigo, Él no va a permitir que el enemigo obre de acuerdo a su antojo, porque Él va a guardar mi alma. Y entender que aún en la muerte podemos confiar en Él, porque está escrito, muere el justo y no hay quien piense que de delante de la aflicción es quitado. ¿Qué estoy queriendo decir? Que hay ocasiones en las que Dios en su sabiduría permite que alguien
se muera. Nosotros acostumbramos a hablar en esos términos. Yo le pido a Dios que me lleve. O la gente habla acerca de Dios llevándose a la gente. Pero Dios no anda haciendo recogida de gente. Él vino para dar vida y dar vida en abundancia. Él quiere usar su vida. Él quiere que usted dé fruto. Ahora el diablo es el que viene para robar, matar y destruir. Y el diablo ha matado a algunos. En la persecución de la iglesia, el diablo mató apóstoles, el diablo mató creyentes, mató líderes, mataron a Esteban, mataron a Jacobo, mataron a los apóstoles. Pero el asunto es que aún en la muerte podemos llegar a desarrollar tal confianza en Dios de saber, el Señor tiene el control de todo. Él sabe por qué. Yo no entiendo, pero la vida nuestra está en las manos de Él. Y estar confiados plenamente, hermano. Entonces aquí hay un propósito de la oración sumamente importante. ¿Qué es lo que a usted lo cargó en el 24 por hacer una aplicación? ¿Por qué estuvo usted ansioso, inquieto, preocupado y que hasta el día de hoy todavía no ha visto la respuesta? ¿Qué son las cosas que lo cargan emocionalmente? Porque la ansiedad es un deseo por tener algo ya. Es una inquietud por resolver un problema. Estar ansioso es una inquietud del alma que no tiene paz, está intranquilo, está a disgusto mientras esto no se arregla, mientras esto no se solucione. Y en algunos casos son aspectos que hasta no tienen que ver con nuestra vida. Voy a ocupar este ejemplo que se me ocurre en este momento, quizá un poco risible, pero es realidad. Muchas suegras no están tranquilas por la esposa que tiene su hijo. Y están cargadas. Y a saber si le habrá dado de comer. Es que esta sí que yo sé que me lo está maltratando. Muchas suegras viven sufriendo por sus hijos. Solo como le dije, ¿verdad? Para poner un ejemplo un tanto risible. Pero el asunto es en todas aquellas cosas que son serias, que son graves, que nos cargan. ¿Cómo usted se descarga? Aquí el apóstol Pedro da la instrucción. Eche sobre él su ansiedad. Bajo la convicción, Él tiene cuidado de mi vida. Ahora usted tiene que hacer práctico y aplicable este texto en su vida. ¿Cuál es su ansiedad? ¿Qué lo mantiene ansioso? ¿Qué lo mantuvo ansioso? ¿Qué lo inquieta? ¿Qué le roba su paz? ¿Qué es lo que usted quisiera que se solucionara allá? Olvídelo, póngale pausa y échelo sobre el Señor y renuncie a estar ansioso. Voy a ocupar un ejemplo inventado de la historia del padre del hijo pródigo. Probablemente el padre del hijo pródigo vivía pensando cómo estará mi hijo. Probablemente él vivía con una inquietud en su interior al ver la rebeldía, al pensar en el fracaso, al no saber de su hijo por mucho tiempo, estará muerto, qué le habrá pasado, y él podría haber vivido en esa zozobra, le llaman, ¿verdad?, de cómo está su hijo. Cosas como esas, cuestiones de familia nos cargan y es normal. Pero ¿qué nos dice el apóstol? Eche toda ansiedad sobre él. Y vea, hermano, que dice toda. Así como Jesús dijo, todo aquel que pide recibe. Ahora dice, echen toda vuestra ansiedad. No se quede con nada. Échele toda la ansiedad al Señor. Póngale toda la carga al Señor. Ahora, esto es un asunto práctico que se hace a través de la oración. Y mire, hermano, no es maravilloso que a través de la palabra seamos instruidos a que busquemos a Dios para pedirle. Supóngase que usted tuviera un hermano mayor, el hermano mayor en la familia, y que ese hermano mayor le haya ido muy bien en la vida y tiene plata hasta para regalar y le ha dicho a usted, cada vez que necesites algo no dudes en buscarme. ¿Cuánto quisieran un hermano así? ¿Aló? ¿Hay alguien aquí o me dejaron solo? Estoy hablando en serio. ¿Cuánto quisieran tener un hermano así? ¿Unos cuantos? Pues yo quiero contarle algo. Tienen un padre así, que es el dueño del oro y de la plata, y que dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces, el asunto es reaccionar, hermano. El asunto es despertar a la realidad de que Él mismo nos llame, pídanme.
Comencé diciéndole que Jesús le dijo a los apóstoles: hasta ahora no han recibido nada porque no han pedido. Pidan y se les va a dar. Pidan para que su gozo sea cumplido. Entonces nosotros somos llamados de parte de Dios a que le pidamos para que Él pueda manifestarse en respuesta a nuestra oración, en respuesta a nuestra dependencia de Él. Y aquí, hermanos, hay un elemento muy importante que tenemos que considerar. Hablaba con alguien recientemente y me decía: es que no logro conectarme con Dios. Y le decía yo: es que ha estado mucho tiempo lejos de Dios y eso es normal. No ha cultivado la amistad, la relación con Dios. Entonces venir ahora así como que de repente: mira, Señor, ayúdame. Hay una condenación. Hay un sentimiento de culpa. Hay un sentimiento de indignidad. No soy digno, no soy merecedor. Y entonces, como de esto se trata la palabra, ser instruido, ser enseñado, que nuestro entendimiento se abra para poder caminar sobre lo que Dios ha revelado. Hebreos capítulo 4, verso 16. Tercer propósito de orar: pedir gracia. Pedir gracia. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Mire, no es el trono de juicio, es el trono de la gracia. No es el trono de condenación. Pero muchos se imaginan, y especialmente cuando se ha vivido lejos de Dios o cuando se ha pecado y se ha fallado y se cae en ese sentido de culpa, muchos se imaginan que al acercarse a Dios, Dios les va a decir: pecador, generación de víbora. Pero ¿qué está diciendo la palabra? Que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, porque al corazón contrito y humillado Dios no lo va a despreciar. Y cuando alguien se acerca en esa humillación, en ese reconocimiento de su error, en ese reconocimiento de su equivocación y de su pecado, no solamente Dios perdona el pecado, nos limpia de la maldad y nos quiere restaurar. Y entonces el texto continúa diciendo: para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay algunos que se hundieron porque no se acercaron al trono de la gracia y no encontraron el socorro. Hay algunos creyentes que se hundieron en ciertas circunstancias por no haberse acercado al trono. Que el Señor le dé entendimiento sobre esto, hermano. Porque le estoy diciendo que el tercer propósito de orar es encontrar gracia. ¿Y qué es la gracia? Es algo no merecido. Y por eso partamos del hecho de que si alguien se siente indigno, precisamente por eso se llama gracia, porque no es merecedor. Y la gracia es gratis. La gracia es favor. La gracia no tiene precio. La gracia, al igual que la misericordia, es concedida sin que se gane. Las recompensas se ganan, pero la gracia no. La misericordia menos. Entonces vea el texto de nuevo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La Biblia está llena de invitaciones para que oremos, hermano. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad de ver la oración como algo religioso y más bien verlo como la oportunidad que el Padre nos da de esperarnos para que lo visitemos, porque ya cubrí el hecho de que para Dios nuestras oraciones son tan agradables como el incienso. Y por eso, vea, me estoy deteniendo en esta serie sobre la oración como para despertar a la iglesia en esta realidad de la dependencia de Dios, de la comunión con Dios, de la fe en Dios para poder recibir milagros y diversas manifestaciones. Porque nuestros problemas y nuestras necesidades son la oportunidad para que Dios se glorifique en nuestra vida. Así como Jesús le dijo, el Señor le dijo a Pablo: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Los milagros se manifiestan en nuestra incapacidad, en nuestra ignorancia, en nuestra miseria, en esas condiciones que están fuera de nuestro poder, pero dependen en gran manera de que nosotros busquemos a Dios.
Nos detenemos aquí esta noche. Hay mucho más que aprender, pero vamos a ir despacio. Vamos a continuar aprendiendo sobre los propósitos de la oración y seguir creciendo en esto. Y la idea, hermanos, es que crezcamos en nuestra fe para que podamos volvernos hacia Dios en mayor dependencia de Él. Oramos y le damos gracias. Le pedimos que nos guarde, que nos bendiga en nuestro regreso a casa y que nos bendiga con el descanso mientras dormimos. Padre, gracias por la vida. Gracias por un día más en el cual renovaste tu misericordia y conforme a tu gran amor, tu gran bondad nos has guardado de la muerte, de accidentes, de enfermedades. Has sido nuestro proveedor, nuestro ayudador. Padre, tú has estado con nosotros y te damos las gracias y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por animarnos, gracias por invitarnos, gracias por esperarnos, gracias por instruirnos a que podemos acercarnos delante de ti. En el nombre precioso de Jesús, Padre, gracias por todo el bien que hemos recibido. A ti la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. A ti el honor, Señor, con nuestras ofrendas, con nuestras finanzas que voluntariamente consagramos para tu gloria y para tu honra. Lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Aleluya.